Hola chicos, en este caso vamos a hoy a resolver un problema sobre dependencia e independencia lineal en el que van a intervenir un parámetro. Y lo que nos pide el ejercicio es lo siguiente: dados tres vectores, el 2, 2, 1, el 0, 2, 3 y el 1, 0, A, ahí es donde está el parámetro, vectores que pertenecen a R3, y siendo A un número real, nos dicen que seleccionemos una de las siguientes respuestas como la única válida. Son linealmente independientes si A es 1. Son linealmente dependientes si A es distinto de 1. Son linealmente independientes si A es 4. Y son linealmente dependientes si A es igual a 4. Entonces, la forma más rápida de hacerlo es utilizar un determinante para ver el rango de la matriz que forman esos tres vectores. Lo vamos a hacer de varias maneras. Yo formo esta matriz, la matriz A, con los vectores menos 2, 2, 1, 0, 2, 3, 1, 0, A. Y yo sé que si yo investigo qué rango tiene esa matriz, el rango, el número que me dé va a ser el número de vectores que hay linealmente independientes. Es decir, que va a ser 1, va a ser 2 o va a ser 3. Si hay 3 es que los tres vectores son linealmente independientes, y como aquí tenemos un parámetro nos dirá en qué condiciones va a suceder eso. Si solo nos da rango 2 es que solo hay dos vectores linealmente independientes, y si es rango 1 es que solo hay un vector linealmente independiente. Bueno, pues yo calculo mi determinante y digo, pongo la condición de que sea 0. Yo sé que si alguno de estos vectores es combinación lineal de los otros, este determinante va a ser 0. Por lo tanto, esto me va a querer decir que la condición que yo saqué de aquí, el rango de A va a ser menor que 3, o sea, no va a ser 3, por lo tanto los tres vectores van a ser linealmente dependientes. O sea, de la condición que yo saqué de resolver esto, voy a sacar cuánto tiene que valer A para que los tres vectores sean linealmente dependientes. Bueno, resuelvo mi determinante, menos 2, regla de Sarrus, menos 2 por 2 por A, menos 4A. 0 por 0 por 1, 0. 2 por 3 por 1, 6. Más 6. Menos 1 por 2 por 1, menos 2. Menos 2 por 0 por A, 0. Y menos 3 por 0 por 2, 0. Por lo tanto, yo tengo aquí menos 4A más 4 igual a 0. Que es lo mismo que decir que menos A más 1 es igual a 0, o que A es igual a 1. Que A es igual a 1. Es decir, si os acordáis lo que decíamos, que si A es igual a 1, este determinante es 0 y por lo tanto el rango no es 3, es decir, son linealmente dependientes. Esto nos va a decir que los tres vectores son linealmente dependientes. Pero en nuestra solución nos decía la primera propuesta era que eran linealmente independientes si A era igual a 1. Por lo tanto, esta es falsa, porque lo que nosotros hemos obtenido es que son linealmente dependientes si A es 1. La segunda que nos decía, es decir, que si A es 1 son linealmente dependientes, nosotros hemos obtenido, y si A es distinto de 1, esto va a ser distinto de 0 y por lo tanto el rango va a ser 3. Por lo tanto, si A es distinto de 1, van a ser linealmente independientes. La B nos decía que ¿qué nos decía la B? A ver. Que son linealmente dependientes
si A era distinto de 1. Y nosotros hemos hallado lo contrario, que si A es distinto de 1, son linealmente independientes. Por lo tanto, la B tampoco nos sirve. No nos sirve ni la A ni la B. El otro caso que nos dice es que son linealmente independientes si A es 4. Pues vamos a comprobarlo. Si A es 4, ponemos aquí 4. Esto sería 4. Vamos a poner que eso es 4 y entonces, ¿qué nos saldría aquí? Nos saldría menos 4 por 4 más 4 es igual a menos 16 más 4 es igual a menos 12. Como menos 12 es distinto de 0, si esto fuera, no nos saldría 0 determinante, por lo tanto los tres vectores serían linealmente independientes. Es decir, que si A es 4, nosotros obtenemos que son linealmente independientes. Efectivamente, la solución C nos decía eso, que eran linealmente independientes si A era igual a 4, porque la solución D nos decía que eran linealmente dependientes si A era igual a 4. Esta no es verdad, porque nosotros hemos visto que el determinante da distinto de 0 con A 4, por lo tanto son linealmente independientes si A es igual a 4. La otra forma que tenemos de hacerlo pues sería haciendo una combinación lineal de ellos, pero no lo voy a hacer porque es más complicado. Esta forma es mucho más rápida, más directa y con esto ya lo vemos. En la otra lo único que tenéis que hacer es poner una combinación lineal y desarrollarla mediante un sistema de ecuaciones con incógnitas adecuadas. A por menos 2, 2, 1, más B por 0, 2, 3, como hemos visto en los ejercicios anteriores, más C por 1, 0A, igual a 0, 0, 0. Hacemos nuestro sistema menos 2A más 0B más C igual a 0, 2A más 2B más 0C igual a 0, y A más 3B más C por A. Ay, que no he puesto A y no tenía que haber puesto A. Bueno, voy a llamarle a este, le voy a llamar otra cosa. Le vamos a llamar I. C por I igual a 0. Resolveríamos nuestro sistema. Y lo mismo, como siempre, la condición que nos saliera, si solo hallamos la solución trivial A igual a B igual a C igual a 0, quiere decir que esos tres vectores serían linealmente independientes para el valor I determinado que nos saliera. Si obtenemos otra solución dependiente de un parámetro, lambda por tal, lo que sea, para un I determinado, pues en este caso sería linealmente independientes este conjunto de vectores. Y con esto terminamos por hoy.